Thank you so much, Jocelyn. Muchísimas gracias, Jocelyn y Pedro Miguel. Ha sido una gran conversación. La área de hoy correrá a cargo de Jack Szostak, Premio Nobel de Medicina en 2009, por descubrir cómo unas cadenas de ADN repetitivo, conocidas como telómeros, protegen nuestros cromosomas junto con la enzima telomerasa. Gaur egun, bizi artifiziala da. En la actualidad, Szostak está investigando las posibilidades de crear vida artificial o sintética. Por otra parte, investiga para entender el origen de la vida y analiza los mecanismos que permitieron el salto de la química a la biología. Cómo se formaron las primeras moléculas que tuvieron la capacidad de autorreplicarse. De las roturas del ADN y los telómeros al origen de la vida, un sinfín de fascinantes enigmas de la ciencia. Y estamos seguros de que va a ser, como su propio nombre indica, fascinante. Así que damos la bienvenida con un fuerte aplauso al profesor Szostak. Muchísimas gracias. Me gustaría dar las gracias a los organizadores, especialmente a Pedro Miguel Echenique, por supuesto. Muchísimas gracias por haberme invitado a estar aquí y por permitirme disfrutar de Donostia. Es una ciudad maravillosa, es la primera vez que estoy aquí y me parece una ciudad preciosa, de una gran belleza. Espero poder volver a esta maravillosa ciudad en próximas ocasiones. Me temo que la presentación no funciona. Vamos a ver. Si alguien pudiera ayudarme, por favor. Muy bien, estupendo. Muchísimas gracias. Muy amable. Ay, necesito más ayuda, por favor. Please. Okay, we need someone who understands PowerPoint. ¿Alguien experto o experta en PowerPoint? So what I would like to do is basically... Muy bien, básicamente en mi presentación me gustaría compartir algunas historias. ¿Así? Ah, muy bien, estupendo, gracias. Bien, me gustaría compartir historias sobre distintos puzzles científicos en los que he trabajado a lo largo de mi carrera. Y bueno, yo creo que transmitiré una idea que ya ha ido apareciendo en Passion for Knowledge, sobre todo en estas últimas presentaciones. El universo que nos rodea está lleno de puzzles, de preguntas que nos podemos plantear y que son extraordinarias. Hay muchísimas cosas maravillosas que podemos aprender. Lo que vemos aquí, en esta diapositiva, es un diagrama de lo que creemos que fueron las primeras células sobre nuestro planeta hace miles de millones de años. Volveremos a esta idea más adelante, por supuesto. Quisiera comenzar esta charla hablando de algunas de las cosas que yo estudié en mi época de estudiante. Comencé como alumno de grado en Montreal, en Canadá. Trabajé en distintos laboratorios. Me interesaba muchísimo la ciencia, pero no sabía muy bien por qué área tirar y cuál sería más interesante. Mi primera experiencia con la química no fue muy prometedora y
tuve mucha suerte, lo reconozco. Terminé trabajando en un laboratorio de biología maravilloso con un profesor que estaba estudiando este organismo de gran belleza. Es una alga verde llamada Eudorina elegans, y tuve la posibilidad de estudiar el ciclo de vida de este alga, de este increíble organismo, con un buen amigo del instituto. Trabajamos muchísimo. Nos saltamos muchas clases para trabajar en el laboratorio, porque nos parecía que este trabajo era muchísimo más interesante que escuchar a algún profesor aburridísimo, ¿no?, en clase. Y terminamos descubriendo que cuando este organismo crece y adquiere una densidad determinada, empieza a secretar hormonas. Y esto nos llevó a nuestra primera publicación científica, porque se producía ahí una diferenciación sexual. Bueno, esto fue un gran descubrimiento y fue algo totalmente nuevo. Tampoco iba a cambiar las cosas en el mundo, ni iba a ser un granito, pero sí que fue una pequeña contribución. Vimos algo que nadie había visto antes. Y esto es muy adictivo, lo reconozco. Y entonces es cuando yo aposté por una carrera en el ámbito científico. Me enamoré de este organismo, quizá demasiado, y cuando hice mi doctorado, decidí continuar trabajando en esta línea. Pensé que podría ser un sistema genético muy interesante. Pensé en analizar los distintos procesos de desarrollo de este alga y fui a la Universidad Cornell, al laboratorio, y allí trabajé año y medio, pero es que los experimentos no salían bien, no sabía muy bien por dónde tirar y qué hacer, y me di cuenta de que había cometido un error. Y cuando trabajamos en ciencias es muy importante tener gente con la que hablar, porque de esa manera podemos intercambiar ideas y la gente nos puede decir, no vas bien por ahí. O estás realizando o cayendo en un error conceptual importante. Y entonces dejé esto, me fui a otro laboratorio diferente y empecé a trabajar en la levadura de cerveza. Este es el Saccharomyces utilizado para elaborar pan y vino. Y es un sistema increíble, porque se puede diseccionar los fenómenos que van produciéndose. Es un organismo sencillo y muy bello también. Tuve suerte, de nuevo. Hice un muy buen amigo, trabajamos juntos en este organismo y analizamos qué ocurre cuando un pedazo de ADN que codifica toda la información que coordina estos organismos. ¿Qué ocurre cuando se rompe el ADN? A las células no les gusta mucho cuando se produce esta ruptura. Hay una maquinaria muy bioquímica, muy elaborada, que permite que los tramos de ADN roto se puedan reparar. Fue un privilegio para mí trabajar en este tema durante varios años, y cuando tuve mi propio laboratorio continué trabajando en este sentido. Mi amigo Ralph Rustin también continuó y sigue en ello. He de decirlo, se ha convertido en un ámbito muy amplio, y los puzzles que nosotros empezamos a desentrañar en los años 70 todavía están siendo analizados y se están descubriendo muchas cosas en todo el mundo al respecto. Este fue un trabajo muy emocionante, muy productivo, y cuando puse en marcha mi propio laboratorio, como digo, continué trabajando sobre este tema del ADN y de las rupturas de ADN, de las cadenas de ADN, pero algo ocurrió también. Entonces,
Me gusta ir a reuniones en las que puedo hablar con gente, pequeñas reuniones, y fui a una sobre ADN y conocí a Alice Blackburn, que estaba estudiando este organismo, otro organismo maravilloso, la tetraguimena. Y lo que Liz había descubierto es que el ADN de este organismo se organiza de una manera muy extraña. Este organismo, de hecho, tiene un núcleo muy pequeño con cromosomas tradicionales y luego un núcleo más amplio donde el ADN se desglosa en distintos tramos, y esos tramos no actúan como ADN roto. Y eso es inusual y llamó mi atención. Y lo que Liz había descubierto es que esos tramos de ADN tenían una estructura muy inusual. Las secuencias como esta GGGGTT se repite cientos de veces en estos pequeños trozos, en estos pequeños pedazos de ADN. Y bueno, pues no estaba muy claro la importancia que esto tenía, ¿no? Parece que la secuencia pues hace algo especial para que esos trozos sean estables. Por lo tanto, bueno, dijimos, vamos a colaborar. Vamos a trabajar juntos en este tema. Fue un pequeño proyecto de mi laboratorio, porque en el laboratorio estábamos trabajando en la reparación del ADN roto, y mientras tanto pusimos en marcha un pequeño grupo que empezó a analizar los extremos de los cromosomas. Y realizamos un experimento. Bueno, Leif y yo hablamos de llevar a cabo algún experimento juntos. Ninguno de los dos pensamos que iba a funcionar. En realidad, es una de estas cosas que dices, bueno, si funciona será fantástico, pero probablemente esto no va a funcionar. Pero está bien probar de vez en cuando. Y entonces Liz me envió ADN. Yo creé un tramo de ADN con estas secuencias y vimos que funcionó como un extremo cromosómico normal, estable. Utilizamos cromosomas de levadura real y vimos cómo los extremos de cromosomas normales son diferentes, es decir, no se ven como cuando un pedazo de ADN se rompe. Y eso nos llevó a plantear la hipótesis de la existencia de una enzima denominada telomerasa, que es distinta en cada organismo, ¿no? Y esto resolvió un puzzle sobre el metabolismo del ADN, que es que debido al modo en que funciona la replicación del ADN, no es posible empezar a copiar desde el final. Es decir, cada vez que la célula copia el ADN se pierde un poquito del extremo de esa cadena. Entonces, los extremos de los cromosomas deberían ser cada vez más cortos, pero no es así. Entonces, la razón que esto lo explica, esta fue nuestra hipótesis, es que estos telómeros, la telomerasa, lo que hace es ampliar ese ADN. Bueno, esto se descubrió de manera química por parte de un alumno de Liz y bueno, pues esto nos emocionó mucho. Pensábamos que habíamos resuelto este puzzle que ya llevaba mucho tiempo ahí sin resolver sobre la replicación del ADN. Y poquito a poco resultó obvio que este descubrimiento tenía más importancia, esta enzima tenía más importancia de lo que creíamos. Bien. Cuando se forma un cáncer, casi siempre encienden esta enzima, la telomerasa, para que la célula se siga dividiendo indefinidamente. Normalmente el crecimiento de un tumor es limitado por su incapacidad
Pero uno de los factores, y voy a hablar ahora del envejecimiento, pero el envejecimiento es un proceso muy complejo, hay muchos factores que afectan el envejecimiento, y uno de ellos es que en las células madre, que permiten la regeneración de los tejidos, hay muchas divisiones en las que pueden participar las células. Hay un número limitado de divisiones por esa limitación de la enzima telomerasa, y ya no se pueden reparar los tejidos en un momento determinado, y eso contribuye al envejecimiento. Entonces esta enzima ha traído muchísima atención y por eso ganamos el premio Nobel 30 años después por su aplicación en el campo del cáncer. Después de eso, pues cambiaron un poco mis intereses. Una cosa que no me gusta de la ciencia es que hay diferentes campos en que hay muchísima competición, muchas personas que están haciendo lo mismo, es como una carrera y no sé por qué todo el mundo tiene que dedicarse al mismo campo cuando hay muchísimas preguntas sin responder. Y en aquel entonces me empecé a interesar por la información y el rol que desempeña, ese rol tan crítico que desempeña en la biología. Se puede mirar la información desde muchas perspectivas. Tenemos la información clásica de Shannon y ahí tenemos que describir la secuencia exacta de una secuencia de letras y símbolos, etc. Pero también hay perspectivas más abstractas. Tenemos la complejidad algorítmica de Kolmogorov, la complejidad física de Adami y Cerf, es decir, el programa informático más pequeño que sería capaz de reproducir una serie de figuras y cifras, etc. Claro, en la biología vemos que el mismo gen puede ser codificado por parte de diferentes secuencias que son similares pero son distintas. Es un poco lo que hemos visto antes en el campo de la lingüística. Hay varias variaciones, pero se mantiene el significado. Y luego, yendo un poquito más allá, a un nivel de abstracción un poquito más alto, podemos preguntarnos de cómo podemos cuantificar el significado de una serie de letras o cifras, etc. En la biología, el significado de una secuencia se puede definir de forma bastante clara en algunos casos, es decir, una enzima funciona bien o no, funciona de forma rápida o no, etc. Ese es el significado de esa secuencia que va a codificar la proteína o la molécula de ADN, etc. Entonces yo pasé algo de tiempo pensando en información. Y aquí tenemos una analogía entre la información y la información informática y el campo de la biología. En la biología tenemos información en nuestro genoma, que esa información es codificada en el ADN, sería un poco como un disco duro en el campo de la informática. Y luego tenemos ARN, se transcribe en ARN, que también se convierte en proteínas, que tienen sus funciones, y en un ordenador también existen una serie de transformaciones. La información se transforma en diferentes formas para que puede ser útil y se puede hacer algo con ella. Podemos aprovechar ese concepto y también aprovechar la manera en que funciona la evolución para estudiar las moléculas o para crear moléculas. ¿Cómo podemos hacerlo? Bueno, podemos generar una librería grande de secuencias. Estoy hablando de trillones de secuencias aleatorias. Y en ese momento no tienen significado, no tienen función, pero de forma bioquímica que podemos coger esas secuencias aleatorias y podemos seleccionar las que hacen algo que queremos que se haga. Se puede enriquecer estas secuencias
Claro, no se puede hacer todo eso en un solo paso, con lo cual tenemos que seguir este círculo. Tenemos que pasar por ese círculo de selección y amplificación. Otra vez tenemos que seleccionar, amplificar, etc. Y al final tenemos una población de moléculas que hacen la función, realizan la función para la cual han sido seleccionadas. Aquí les enseño un ejemplo de algo que nosotros conseguimos hacer en nuestro laboratorio. Esto es una molécula que fue desarrollada por un doctorando que trabajaba con nosotros. Es una molécula de ARN que se dobla en 3 dimensiones para conformar una forma, que es una forma muy complementaria a esta molécula aquí, que se llama ATP. Hay una pequeña cavidad en la superficie que encaja perfectamente con esa otra molécula, la ATP. Esa tecnología resultó tener un montón de aplicaciones prácticas y con eso estuvimos entretenidos durante bastante tiempo. Aprendimos a hacer lo mismo con las proteínas, cómo pudimos desarrollar grandes poblaciones de secuencias aleatorias de proteínas y luego seleccionar esas secuencias, esas pocas secuencias que hacían algo útil. Y por eso utilizamos un truco muy interesante. Tenemos aquí el ARN mensajero, ribosoma, y si conectamos esa cadena de proteínas al final de la cadena que codifica esa cadena, entonces podemos seleccionar ese conjunto y amplificarlo. Dimos un paso más y aprendimos a generar péptidos no naturales. Y eso resultó ser algo útil para el descubrimiento de nuevas moléculas que se pueden utilizar para desarrollar nuevos fármacos para tratar enfermedades. Y luego empecé a pensar en otras cosas, ya me aburrí un poco de todo eso, y después de haber pasado muchísimos años desarrollando moléculas en un laboratorio, empecé a preguntarme, ¿y cómo comenzó todo eso de la evolución? Porque ¿cómo comenzó la evolución por sí sola? Es una pregunta todavía sin responder, es un puzzle, es un enigma. Es muy fácil ver la evolución en acción, ¿no? Cuando tenemos unos equipos muy sofisticados, etc., pero comenzó por sí sola la evolución y eso es algo que me parece fascinante. Y todo eso está relacionado con otra pregunta. Claro, cómo comenzó la vida aquí en nuestro planeta tiene mucho que ver con esa otra pregunta de que si existe la vida ahí fuera, en otro lugar del universo, o somos los únicos seres vivos los que estamos aquí en el planeta Tierra. Bueno, esto es un vídeo, creo, es un vídeo realizado por la NASA que muestra diferentes posibilidades de la vida que puede encontrarse en nuestra galaxia. Todos queremos saber, ¿no?, si existe la vida ahí fuera. Pero ¿cómo podemos responder a esa pregunta? Bueno, una opción sería trabajar en el laboratorio aquí en la Tierra para ver si existe una progresión sencilla de pasos de la química sencilla a una química un poquito más compleja, otro salto a una biología sencilla y luego una evolución hacia la biología compleja, que es lo que somos nosotros. Si existiera ese camino sencillo, entonces cabe esperar que el universo sería lleno de vida. Pero si estos pasos son muy difíciles, entonces puede ser que la vida sea algo muy poco usual. Y podría resultar que es tan difícil que comience la vida que solo ha ocurrido aquí, en nuestro planeta. No lo sabemos. Es uno de los enigmas más importantes de la ciencia. Y es algo que está empujando a los astrónomos a trabajar con biólogos y químicos para intentar responder a esa pregunta.
Una de las cosas que hace que el origen de la vida sea tan difícil de estudiar es que ocurrió todo eso hace muchísimo tiempo. Entre 4,4 o 4,7 mil millones de años, hace todo ese tiempo. En algún momento comenzó la vida, no sabemos exactamente cuándo. Y claro, todas las evidencias, todas las pruebas tempranas han desaparecido porque tenemos la tectónica de placas, etcétera, y el movimiento de estas placas hace que no existe ya en la superficie del planeta nada de aquel entonces. Lo único que podemos hacer es intentar entender las leyes de la química y la física para intentar reconstruir un camino posible que da lugar a la vida. También es una pregunta muy difícil porque la vida moderna es muy compleja. Tenemos unas estructuras complejísimas, preciosas, como podemos ver aquí. Y también tenemos una química muy compleja también que contiene muchísimas enzimas muy complejas. Y por eso es muy difícil imaginar cómo algo así pudiera surgir de la nada. Y, para más INRI, también tenemos esa manera de comunicarse que tienen el ADN, RNA, proteínas, esa manera de comunicar que tiene todos esos elementos dentro de las células y por eso es tan difícil entender, porque cada parte de ese sistema depende de las otras. No se puede copiar el ADN sin la ayuda de ARN, sin la ayuda de las proteínas y los bioquímicos, pero tampoco podemos tener ARN sin que la ADN y también sin la ayuda de las proteínas y las enzimas. No podemos hacer proteínas sin la información contenida en ADN, etc. Entonces todo depende de todo lo demás. ¿Y cómo puede comenzar así un sistema de forma espontánea? No hay una respuesta racional, no existe. O no existía durante mucho tiempo, hasta los años 60 había unas personas muy inteligentes como Francis Crick, Argall, etc. Y estas personas se dieron cuenta de que al principio la vida tenía que haber sido mucho más sencilla. Y ellos desarrollaron la hipótesis que al principio la vida solo tenía ARN. Y nadie les creyó. Hasta 15 años más tarde, Thomas Cech y Cindy Oakman descubrieron moléculas de ARN que pueden actuar como enzimas, que son capaces de catalizar enzimas. Y todo eso cambió la pregunta que planteamos, porque ahora lo único que tenemos que entender es cómo la química puede dar lugar a moléculas capaces de replicarse. Entonces, las preguntas básicas en este campo son las siguientes. Tenemos que entender cómo surgió la vida biológica de dos sistemas químicos distintos. La membrana celular, porque toda la vida en el planeta hoy en día contiene células, y luego la información, sistema de la información, que esta información está en ADN y ARN. En los años 50, Stanley Miller, que era un doctorando en aquel entonces, hizo un descubrimiento fantástico. Inyectando una chispa eléctrica en una mezcla de gases, consiguió generar el precursor de los aminoácidos. Y luego hubo una explosión de resultados, hubo diferentes experimentos. Por ejemplo, Juan Oro en 1968 mostró que el cianuro, que es un veneno horrible, si lo cocinamos un poquito, pues podía dar lugar a la adenina. Y otros empezaron a pensar, pues quizás las cosas no son tan difíciles como pensábamos, quizás es más fácil de lo que parecía. Pero
Eso no fue el caso. Cuando realizamos experimentos de este tipo, tenemos miles o millones de compuestos. Y desde entonces tenemos, por ejemplo, John Sutherland en el Reino Unido, entre muchos otros, pero lo que ha intentado él hacer es entender los caminos. ¿Cómo se puede generar el cianuro y cómo podemos convertir el cianuro en todos los diferentes ladrillos de la vida? Y estamos progresando. No hemos terminado todavía, pero yo creo que cada vez entendemos mejor cómo generar las moléculas de la vida. ¿Y luego qué? Porque queda todavía una pregunta clave. Si tenemos un montón de sustancias químicas, todas las sustancias químicas correctas, ¿cómo se pueden combinar para conformar una célula viva? Eso es lo que hemos estado estudiando en mi laboratorio durante los últimos 20 años. Y voy a intentar proyectar este pequeño vídeo. Bueno, antes pensábamos así. Pensábamos que podríamos copiar enzimas sin ARN así. Tenemos aquí una cadena de ARN en un entorno muy rico y podemos ver cómo las diferentes piezas se van encajando en el sitio correcto para copiar esa cadena. Pero no es así de sencillo, ¿eh? Pensábamos que era más sencillo, pero no es así. Hemos progresado mucho en mi laboratorio y ahora lo entendemos mejor. Quedan algunas preguntas todavía sin resolver, pero hay otra parte, otro elemento que entra en juego aquí y voy a intentar explicarlo ahora. ¿Por qué estamos hechos de células? ¿Y por qué estas células tienen una membrana? ¿Y por qué nos definimos como individuos de esta forma? Hay que pensar qué pasaría a las moléculas informacionales, ARN, ADN, etc., si no estuvieran esas moléculas localizadas desde la perspectiva espacial. Aquí podemos ver diferentes moléculas y aquí tenemos una versión que es un mutante, es una mutación y es mejor en algo, es mejor a la hora de copiarse, etc. Y interactúa esa mutación, esa molécula mutada, interactúa con otras moléculas, pero no se puede ayudar a sí misma. Entonces, esa mutación no da una ventaja a la molécula que lleva esa mutación. No podemos tener ahí una evolución según Darwin si esa mutación solo ayuda a los demás y no se ayuda a sí misma. Hace falta tener un feedback positivo para que una mutación pueda ayudarse a sí misma. Y si podemos imaginar exactamente lo mismo que ocurre dentro de una serie de compartimentos de membrana. Aquí tenemos diferentes secuencias, aquí tenemos una mutación, estos compartimentos se replican, se dividan, etc. Las moléculas dentro también se replican y al final tenemos compartimentos que contienen sola esa molécula mutada, esa mutación, y luego también tenemos otros compartimentos que no contienen ninguna. Y claro, si todo eso funciona, las moléculas mutadas o las mutaciones se ayudan a sí mismas dentro de la célula, dentro de este compartimento. Entonces, por eso necesitamos dos sistemas, la información en una molécula y necesitamos el compartimento donde esas mutaciones se pueden ayudar mutuamente. Estos compartimentos son muy interesantes. Es algo que se ha estudiado muy poco dentro del campo de la química. Son capaces de autoensamblarse. Son moléculas muy sencillas. Aquí vemos un ácido graso que proviene del aceite de oliva. Es básicamente como un jabón.
si mezclamos estas moléculas en agua, se autoorganizan en membranas, forman esas estructuras preciosas, esas formas de una esfera, y es un fenómeno físico que conforman estas estructuras que recuerdan mucho a las células. Otra cosa que me parece fascinante es que estos objetos, estos elementos mantienen su identidad individual. Son vesículas y se mantienen su identidad. Aquí tenemos algunas vesículas verdes, otras rojas, las mezclamos y luego las observamos bajo el microscopio después de una semana, y todavía cada vesícula es una entidad independiente, mantiene su identidad durante mucho tiempo, incluso cuando las moléculas individuales se están intercambiando y están cambiando de vesícula. Let's see. Skip ahead. Okay. Muy bien. Una de las cosas más maravillosas y sorprendentes es que estas vesículas pueden crecer espontáneamente y dividirse. Entonces, tenemos vesículas de moléculas simples y vemos cómo las formas empiezan a fluctuar, vemos una división espontánea y vemos que a lo largo del tiempo se produce la deformación de las vesículas y se forman vesículas más pequeñas. Este es análogo al proceso de la división celular, pero es pura química, pura física. Entonces, el proceso por el que las primeras células pudieron dividirse pudiera responder a esta química y física básicas. Entonces, algo que es más difícil de entender en todo esto es la copia, el proceso de copia de información. Y creo que me estoy alargando un poquito, así que voy a ser muy breve al respecto, ¿no? La forma en que se puede copiar la información no es la que esperábamos. Pensábamos que todo se basaba en la copia, en la biología, cómo funciona la copia en el ámbito de la biología, pero luego nos dimos cuenta, un alumno brillante en mi laboratorio se dio cuenta de que esto no funciona así, y entonces empezamos a avanzar. Cuando nos dimos cuenta de eso, vimos que se puede utilizar la química para copiar información, sin enzimas, y de una forma muy sencilla y muy primitiva, realmente. Y entonces, cuando entendimos que la química funcionaba así, pudimos, gracias a otro alumno brillante del laboratorio, pudimos combinar sistemas. Entonces, lo que hicimos fue poner un poquito de ARN dentro de una gran vesícula, una vesícula de gran tamaño. Es lo que vemos aquí. Aquí tenemos un poco de ARN, lo introducimos o dentro de las moléculas que se pueden utilizar para realizar una copia, y entonces vemos que se produce una química, el proceso químico de copia ahí dentro. Entonces empezamos a ver que quizá pudiéramos combinar estos dos sistemas, ¿no? La membrana celular, las vesículas que pueden crecer y dividirse, el material genético en el interior, y se puede copiar y se puede replicar ese material. Y todo esto se puede combinar. Y quizá pudiéramos explicar así cómo se generaron las primeras células sobre el planeta Tierra. Y luego la cuestión es, bien, sabemos mucho sobre el tipo de procesos químicos y físicos que pudieran llevar a la división celular, pero ¿cómo pudo ocurrir esto en la Tierra hace millones de años? Eso no ocurrió en un laboratorio como estamos haciéndolo nosotros, ¿no? Donde tenemos todo el instrumental necesario. ¿Cómo ocurrió esto en la Tierra temprana? Bien, tenemos alguna idea al respecto, no lo sabemos a ciencia cierta, pero tenemos alguna hipótesis, y yo creo que una de estas teorías, una de las más prometedoras, sería que entonces había regiones volcánicas muy dinámicas, eran entornos muy dinámicos. Uno de los mejores ejemplos sería el parque de Yellowstone en Estados Unidos, y hay muchas áreas como esta zona en todo el planeta. Y entonces habría lagos
vientos hidrotérmicos, chimeneas hidrotermales, el flujo de agua subiría y se difundiría, se mezclaría. Bien, y pensamos que esto pudo generar un primer ciclo celular. Bien, aquí tenemos un artículo de Scientific American y la idea, en definitiva, es que una célula primitiva crecería y se copiaría en ese agua del lago fría, luego llegaría desde estas chimeneas agua caliente y esto permitiría que las cadenas se separaran y de forma que se pudieran copiar de nuevo, y eso permitió también la entrada de nutrientes. Esto es un modelo muy sencillo de cómo en un entorno complicado que interactúa con este sistema de protocélulas sencillas puede llevar al crecimiento, a la copia y a la división celular. Aquí tenemos otra fotografía de Yellowstone. Tenemos otro escenario en el que hemos estado pensando. Aquí tenemos un afloramiento en forma de terrazas donde el agua fluye y se expone a los ultravioleta del sol, y ahí se producen muchos procesos químicos. Y quizá estas protocélulas estuvieran ahí sobre la roca. Aquí tenemos un entorno dinámico que fluctúa y nos parece que este entorno es esencial. En los inicios, en la generación de estas formas primitivas de células. Una vez que tenemos una evolución y un sistema más evolucionado, estas células primitivas van a ir aprendiendo cómo adaptarse al entorno, van a poder codificar su genoma, van a tener más información del entorno, y eso llevará a una mayor complejidad y a toda la biología que se ha ido desarrollando posteriormente. Volvemos a algo que ya he mencionado, que sería esta pregunta. ¿Hay vida ahí fuera? Bueno, todo depende. Depende de si es fácil o difícil, en el sentido más estadístico del término, que la vida se produzca. En la astronomía se están estudiando los exoplanetas ahora y se está también planteando esta pregunta. Se ve que hay mucha actividad en los laboratorios químicos intentando saber si realmente que se produzca la vida es fácil o es difícil. Bien, quiero decir que todo este trabajo del que he hablado ha sido desarrollado por alumnos increíbles, alumnas increíbles que han trabajado conmigo a lo largo de los años. Todas estas personas han contribuido con su esfuerzo a generar este conocimiento con el que hoy contamos. Y con esto creo que finalizo mi presentación. Muchísimas gracias.